Guillermo Amor, un poquito de café que no se Un caiga. poquito. ¿Eh? Bueno, ¿cómo te va la vida? ¿Eh? Pues va bien, Sí. Josep. La verdad es que haciendo otras cosas relacionadas con el fútbol, siempre es bueno que estén relacionadas con el fútbol y ahora estoy en el otro lado, digamos, de la mesa, ¿no? Siempre Sí. está muy vinculado al Barça. Yo creo que mi vida siempre ha estado muy relacionada con el Barça, ¿no? Eres historia del Barça. O sea, llegar con 12 años a la Masía, Ujú. bueno, se permitía con 12 años, ¿no? Yo creo No, que hicieron una excepción contigo, porque sí. el mínimo que era 14 años. 14, 15 años, sí. 14, 15 años. Entonces te mandaban a algún piso con alguna familia que estuvimos viendo. Cuando llegamos con mi familia fuimos a ver y Sí. conocimos. Pero un poco la condición, como tú bien dices, fue esa, que si veníamos a Barcelona era porque tenía que ser en la residencia, que habíamos visto, que nos gustaba mucho, que conocíamos, que habíamos visto a los chicos que había allí, que era como una familia, y la gente del club como... Erais 30, ¿no? Que habían en aquella No, primera casa de la Masía. éramos Así menos, sí, menos, sí, menos. seríamos unos 20, al principio 20, Mm. 21, 25, podían hasta 40, me parece, en aquellos momentos. Y O luego sea, se fue ampliando, con los tú eres de años. Benidorm. Sí. Claro, el marcharte de casa con 12 años, Ujú, esa decisión no la puedes tomar tú, ujú. ¿no? Son tus padres los que Bueno, dicen. fue conjuntamente. Primero es porque te ven en un torneo Ujú, jugar y dicen, oye, venidos para acá. Creo que exacto. a ti y a otros dos jugadores Sí, exacto. ¿no? Sí, sí, fue en un En torneo un de Semana torneo Santa. de Semana Santa. De mi pueblo siempre lo hacen en infantiles, además. Sí. Y ahí pasáis la prueba y tú. Ahí nos hacen el informe, fue Vale. Martínez Vilaseca, de entrenador Martínez del Vilaseca. infantil, Sí. y entonces él hizo el informe, nos hicieron ir a Barcelona a pasar una semana con dos Mm. compañeros, y luego allí pues estaba Oriol Tor, el Jaume Olivé, Sí, y estaba todo sí, el grupo de técnicos, sí. y al pasar la semana, al terminar, pues dijeron, mira, oye, pues le comunicaron a mis padres pues que igual bueno, se animaban, no, que tenían la intención de que me incorporara y que me iban a fichar, ¿no? Y luego todo se empezó a mover porque esto sería después de Semana Santa el torneo, luego fui a probar a Barcelona, no sé exactamente la fecha, y en enero del 80 es cuando me incorporo a la residencia. Digo, decidir eso es duro para unos padres. Ujú, Eso es, digamos que es una apuesta de futuro. ujú. A mi hijo le gusta el fútbol y podrá, seguramente triunfará o soñemos con que triunfe, pero me estoy perdiendo toda la adolescencia, toda la. Sin duda, sin ¿Y duda. cómo se decide? Bueno, ¿Cómo se fue? decide porque a mí me gustaba mucho el fútbol, me encantaba, admiraba ya a los juveniles del Barça del Madrid, porque muchos iban a veranear a veces por Benidorm y cuando me enteraba que había uno de ellos los admiraba. Ajá. Me salió la oportunidad, fui a Barcelona, conocí lo que era el Barça y todas las instalaciones y todo, y entonces dijimos, esta es una oportunidad única, lo hablamos con la familia sí que estaba por la labor, pero se lo pensaba por el hecho de dejarme marchar tan joven. Y luego me pidieron a mí también la opinión ¿Sí? y me dejaron un poquito decidir. Entonces yo pues, realmente me gustaba tanto el fútbol que dije, mira, yo creo que lo tenemos que hacer. Sé que lo vamos a pasar mal, porque lo vamos a pasar mal todos. Yo creo que mis padres, primer año, segundo año, bueno, siempre, ¿no? Porque los padres siempre te echan de menos, pues lo pasaron mal. Y yo creo que la residencia a mí también me pasó. El primer año fue duro, el segundo año incluso también, y luego ya es cuestión de tiempo. Yo siempre lo explico, un momento que prefería cuando ya te acostumbrabas a estar en la residencia sin familia y te pasabas 2 meses, 3 meses sin ver a la familia, a veces prefería no ir a casa porque sabía que la vuelta me iba a costar recuperarme otro mes o 2 meses, ¿no? El hecho de decir, ostras, otra vez me tengo que O despedir, incluso la visita, ¿hasta cuándo? de tus padres Exacto, también podía ser exacto, hasta, exacto. Ellos hasta venían de vez negativa, en ¿no? cuando a Barcelona y en el momento que marchaban con el coche, que cogían ya pues la carretera para Benidorm, pues era un... Sí, sí, ya sabes lo que ¿Tus significa. padres viven? Mis padres viven, Están sí, bien. están en Benidorm, ellos y, bueno, mis hermanos y toda la familia. Y cuando comentáis aquello, dirán, Guillermo, mereció la pena el esfuerzo que hicimos todo, ¿no? ¿Lo Sí, habláis? ¿Lo habéis hablado? lo hablamos, sí, lo hablamos y somos conscientes de que, bueno, fui un afortunado, porque hacer lo mismo igual lo hace mucha gente que lo intenta, pero por el camino quedan muchos, o sea, no todo el mundo llega, el porcentaje ¿Quién es llega, pequeño. Guillermo? ¿Quién llega? Pues llega aquel que yo entiendo que tiene, en el Barça todos tienen talento, Mm. muchos futbolistas de la base hay talento, hay mucha calidad. Y luego, pues yo creo que a base de esfuerzo, de sacrificio, ¿no? Y de creerte lo que puedes llegar, de querer. Yo creo que el querer hace mucho, ¿no? Y luego el que mentalmente, pues tú lo tengas muy claro, que quieres ser futbolista, que quieres llegar arriba, que quieres jugar en el Barça, en el primer equipo, que no es imposible y que vas a hacer lo posible. Y que sabes que cada año, yo veía a muchos chicos sufrir en la residencia, porque cuando estaba acabando la temporada, muchos de ellos decían, bueno, voy a continuar o no. Y era, alguno lo pasaba fatal. Y luego terminaba la temporada y muchos de ellos eran baja. Y eso es un padecer.
padecer, incluso años que nosotros de infantiles habíamos quedado, imagínate, campeones de España de la Copa del Rey, y de 20 iban 12 a la calle. Jo. Y seguían 8 únicamente, ¿no? O sea, y entonces el ir pasando esos momentos. Y luego llega un momento en juveniles que es cuando, por edad, que son edades complicadas. Yo siempre digo que en juveniles es donde el chico cae o tira ¿Cuál es arriba. la edad juvenil? ¿Cuál es la de...? Pues a partir de 17, 16, 17, 18, 19. Esos Ahí es años, donde... sí, esos años yo creo, junto con filial, yo creo que los años de juvenil con filial es cuando tú decides realmente si caes o si vas a tirar adelante, ¿no? Yo tuve sus momentos con los estudios y el fútbol. Tuve que decidir, digo, mira, si yo he hecho el esfuerzo de la familia de dejarla, irme a Barcelona, voy al fútbol a muerte, 1 año, 2 años. Los estudios de momento vamos a ver más poco a poco. Si veo que luego no consigo nada, siempre estoy a tiempo de engancharme a los estudios, ¿no? Pero me la voy a jugar. Y bueno, en juvenil fue muy bien. Barça-Leti luego también fue bastante bien, y entonces fue con todos los cambios que hubo después, llegó el flaco, y ahí es donde... Ahí, luego iremos ahí. Pero no sé si has comentado en alguna ocasión un mensaje que os lanzaron, que el Barça os lanzó cuando firmaste, cuando llegaste a la Masía, que era avisarte de que esto podía ir bien o podía ir mal. ¿Hubo un aviso del Barça cuando llegas? Te dijeron... Esto es un dicho... Bueno, dicho no. Realmente el señor Tort, Uriol, que en paz descanse, que es el que puso nombre a la residencia, Sí. La actual residencia, siempre decía a las familias muchas veces cuando llegaban con su hijo que acababa de fichar, tal como estamos aquí ahora, Sí. por recién firmado, les decía, y ahora ustedes tienen que prepararse, os tenéis que preparar todos para el día que tenga que salir del Barcelona. Como queriendo decir que eso puede llegar, porque la gran mayoría no llegan. O sea, llegan muy poquitos, ¿no? Lo que te decía. Entonces, es muy posible que su hijo, no sé si ahora, el año que viene o en 4 años, igual algún día puede ser baja en el club. Y ustedes tienen que estar preparados para ese golpe. Porque además el fútbol es muy bonito. O sea, todo el mundo quiere jugar en el Barça, primer equipo. Pero la vida después, hay vida después del Barça también. Y hay muchos equipos. No de la mejor. Bueno, hay muchos equipos donde el futbolista sale y puede ser futbolista y puede ganarse la vida, y muy buenos equipos, y puede ser feliz en muchos sitios, ¿no? Tu adiós del Barça no fue fácil. Mi adiós del Barça como jugador. No, fue duro, fue muy duro. Fue muy duro porque yo solo conocía el Barça, como tú dices, yo llegué a los 12 y estuve 18 años seguidos, de los 12 a los 30. Entonces a los 30 es cuando salgo del primer equipo, que es cuando, bueno, llega Van Gaal y decide que haya cambios. Y entonces a partir de ahí, ese momento sí para mí fue duro, porque era cambiar mi rutina diaria y lo que era mi casa y lo que era mi club, pues por algo diferente. ¿Por qué nunca te entendiste con Van Gaal? Sí que me entendí, ¿eh? ¿Él te habló a la cara? Sí. ¿Siempre? Sí. Él hubo un momento, el primer año estuve con él. Sabes que cuando se va Johan estamos un año con Robson, con Bobby. Sí. Después hacemos un año con Van Gaal. Y el primer Robson año... y Mourinho. Sí, exacto. Robson y Mourinho. Exacto. Y entonces Sí. el segundo año el primer año de Van Gaal lo hacemos, y el segundo año es cuando él habla con algunos jugadores, algunos compañeros y conmigo, y dice, mira, vamos a hacer cambios, vamos a fichar a otros jugadores, y entonces pues hay que buscar la manera de... Yo tenía contrato, bueno, tenía unas cosas tal, y entonces es cuando tuvimos que decidir. Coincidió con el 98, que era final del 98, era el Mundial de Francia. Y entonces coincidió con eso, mi salida del Barça, el Mundial, y ahí, bueno... ¿Tú haces una rueda de prensa de despedida y la haces durante el Mundial? No, me pilló en ese momento que yo tenía que salir del Barça. Creo que estábamos allá arriba en Santander. Estabas concentrado en Sí, aquel momento cuando te comunican que sí, no cuentan contigo. Yo creo que era ahí en Puente Viesgo, ¿no? Estábamos por allá arriba. Pues sí, puede ser. En Puede Santander. ser en Cantabria, sí, puede ser ahí. Y entonces es cuando coincide en la rueda de prensa con todo lo que pasó, con el club, y bueno, al solucionar un poco la situación, que es lo que iba a pasar un poco conmigo, si iba a seguir o no. Y entonces me pide en la rueda de prensa, pues, las cosas que pasan, ¿no? El pensar, pues, que nunca más vas a volver, que te tienes que buscar quizá la vida en otro sitio. ¿Qué te molesta de Van Gaal? Yo siempre he dicho que es un gran profesional. ¿Sí? Sí, es un gran profesional, es una persona que le gustan los equipos que juegan a fútbol, es dedicación, es un profesional de estar horas y horas en el club. Yo creo que es de los que confía también y da oportunidades a los jóvenes, porque viene como escuela holandesa, ¿no? Como en el Barça lo hizo, ¿eh? Sí, por eso, como escuela de allí. Lo que pasa es que cuando llegó, es verdad que él no conocía el club, no conocía el Barça. Y entonces, claro, como todo en la vida, yo creo que esto es una cosa importante, cuando un jugador fiche y viene de fuera, o un entrenador, yo creo que es bueno que desde el club alguien le explique qué es lo que el Barça es y qué significa, cómo funciona, qué sentimientos se mueven,
y quién hay y cómo se puede mover todo. Y esto es muy importante. ¿Y esto qué a es la veces, cantera? ¿Qué es la Masía? ¿qué es ¿no? la cantera y qué significa? ¿No? Y si no se hace a veces, pues uno puede venir de fuera y como le digan, oye, tú entras aquí y puedes hacer y deshacer y haz el equipo que tú creas conveniente. Entonces ahí puedes tomar decisiones que a alguno le pueden llegar a doler, porque es toda una vida que has dedicado pues a... O sea, yo siempre digo que el sacrificio de una persona, y a nosotros nos pasaba mucho en el fútbol formativo. O sea, tú puedes tener el esfuerzo que hace un chico durante 7 años sin familia y lo tienes allí, eso te lo puedes cargar en un minuto, dando una baja. O sea, el esfuerzo 7 años sin familia, Sí. en un minuto estando tú y yo aquí, te puedo decir, no vas a continuar, estamos muy contentos contigo, que te vaya todo muy bien, te vamos a ayudar en lo que sea posible, eso es un minuto. Y te lo cargas 7 años sin familia, el sacrificio que ha hecho, ¿no? Entonces, claro, a mí me pillaba, después de haber hecho pues toda una vida, ¿eh? Lo Ya, que es ya. la formación y lo que es la primer equipo, ¿no? Van Gaal sacó a jugadores, decías, de apostar por la cantera. Yo creo que sacó a Valdés, a Xavi, a Iniesta, a Puyol, Ujú. que luego fueron Sí, sí, ¿no? O sea, que tuvo su mérito sacar a tantos jugadores que luego otros aprovecharon, ¿no? sin Y duda, el sin mejor duda. Barça, de alguna forma, Sí. él ayuda a construirlo, ¿no? Sí, sí, luego consiguió algún título, con nosotros incluso, el año que estamos con él, Sí. creo que se llegan a ganar 3 títulos. Pero nunca se celebraron bien esos títulos. El Camp Nou Bueno, nunca recibió bien a Van Gaal, ¿no? Nunca le entendió, nunca acabó de bueno, cuajar, ¿no? A pesar de ganar títulos. Yo porque recuerdo una él, época un poco quizá por su, convulsa. no sé, su carácter que vino, parecía Sí, sí, un sí. tipo duro, que luego yo creo que tenía su corazón. Y de hecho, luego con el tiempo, él hizo amistad en Barcelona con mucha gente, y mucha gente de vestuario, Sí. y mucha gente que se llevaba muy bien con él, y que tiene muy buen recuerdo de él y te habla bien de él. Yo, pasa que yo estuve un año únicamente. Ya. ¿Llegaste a hablar ¿Le viste después? Sí, 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 hemos ¿Y? tenido contacto, bueno, cuando nos hemos cruzado y hemos estado, no sé la última vez dónde fue, y luego últimamente también, porque sabes que él también tenía un pequeño problema de salud, tuvo ACV hace poco, y bueno, y tuvimos un pequeño, y tenemos algún amigo común, que siempre pues, le pregunto a veces, oye, ¿qué tal Luis? ¿Cómo está? No sé, no sé ¿Cómo cuánto. está, por cierto? Bueno, tengo entendido que está, no, últimamente no sé, porque he perdido, ahora mismo no he tenido contacto Ya, últimamente, pero entiendo que como estas cosas que pasan, estas enfermedades que a todos nos afectan, ¿no? claro, claro. Eh, 12 años en la Masía. Cruyff te hace debutar en un partido contra el Cádiz. No, Vaya, de joder, mal informado. lo que es primera división, ese creo que fue Pep. ¿Así, Pep? Sí, No. yo creo que Pep, ¿Seguro? ¿Con Pep qué equipo? ¿Contra debuta quién debutaste tú? contra el Cádiz en casa, creo que debuta él. A mí me parece que fue contra un derbi contra el Español en casa. Sí, y salgo creo que por Eusebio. De liga, te hablo, Sí, sí, sí. Luego anteriormente sí que habíamos estado el Gamper ese año, ya estuvimos pretemporada, estuvimos los amistosos, pero como partido oficial creo que fue en el Nou Camp contra el Español, que no sé si ganamos 2-0. Sí, si no me falla la memoria. Vale. Lo compruebo porque inteligencia artificial lo he preguntado y me han dicho eso, pero seguramente no es tan inteligente y más artificial lo que he preguntado. Y luego está lo del Mini-Estadi, la inauguración del Mini-Estadi, que eso sí que ha quedado ahí grabado como que tú sustituyes a Maradona, ¿no? Ese fue... Es un momento cumbre, ¿no? Para ti también. Bueno, importante, porque significaba para nosotros los jóvenes en aquel momento, esto fue el año del Mundial 82, que es cuando Diego estaba por Barcelona, Sí. y era un poco yo creo que el ídolo de todos. Estábamos siempre, para nosotros era Dios, íbamos a ver, ¿te acuerdas? Los calentamientos, y era lo máximo. Y además nosotros lo conocíamos antes del Mundial Juvenil que había jugado en Japón, con Ramón Díaz, ¿te acuerdas? El equipo del Sí. juvenil que habían sido campeones también y ya, bueno, todo el mundo estaba loco con Maradona y entonces fue una cosa muy, yo creo que un reconocimiento y quizás a la base, ¿no? A la cantera y el que estuviéramos presentes, ¿no? Entonces se hizo un amistoso en la inauguración del Mini-Estadio, primer equipo contra segundo equipo, una mezcla y a mí me dijeron súbete para el Mini-Estadio que no sé qué tienes que hacer y sin saber nada me presenté allí, me cambié, estuve en el banquillo, salí un ratito, Qué bueno. por él precisamente, y luego, bueno, aquello se terminó, que bueno, yo estaba un poco como aquello de decir qué me está pasando, ¿no? Porque Sí. era muy, muy joven, pero un momento pues que sí que llevaré siempre también, claro. Cruyff, ¿qué tenía? Porque, digamos, no era el mejor tácticamente, ¿no? No preparaba especialmente los partidos. Me gusta que juguéis de esta manera, pero no era un estratega tampoco, o sí lo era. A ver, Cruyff era una persona que veía el fútbol como nadie, veía el fútbol y a partir de ahí hacía lo que creía conveniente en cada momento, ¿no? Y entiendo que las alineaciones también.
Yo creo que es un avanzado en el sentido de que venían de una escuela holandesa con un fútbol ofensivo y de ataque, y es cuando él intenta hacer lo mismo en Barcelona. El primer año que llega justamente después del motín del Esperi y tiene que hacer una renovación de plantilla importante. Hay mucha gente que marcha y a partir de ahí llegan muchos fichajes nuevos y entramos nosotros también de abajo, ¿no? Y entonces es el primer año de Papendal, cuando vamos a Papendal, la primera pretemporada, y estamos 10-12 días y hacemos 10-12 partidos, un partido cada día. Y ahí el primer día que llega y se pone en la pizarra y pone el sistema como quiere que juguemos, nosotros nos quedamos un poco como diciendo, bueno, pues no es posible que juguemos con 3 defensas solo, ¿no? Porque un 3-4-3 con 3 defensas, medio campo en rombo y con extremos abiertos y el 9, ¿no? Y digo, no es posible. No sé, claro, la gente ahí tuvo sus dudas, como diciendo, esto sí es muchísimo riesgo, ¿no? ¿Cómo saldrá bien o no saldrá bien? Pues bueno, cada día hicimos un partido diferente, ¿no? Hacía 2 equipos porque fuimos muchos, primera parte, segunda parte, e íbamos cambiando. Y yo creo que la figura de lo que era Johan y el mensaje que nos podía dar, yo creo que le seguimos todos, por lo que representaba él, lo que había sido como futbolista. Hacía el rondo, participaba en los Sí, rondos. sí, sí, Qué sí, se bueno, qué ponía, bueno. Bueno, estaba ahí. sí, sí, se ponía a Daba jugar. gusto verle. Claro, cuando un jugador ve que su entrenador casi es mejor que él, ¿no? Bueno, los rondos y los partidos, ¿eh? Se jugaba. ¿También juega los partidos? Sí, sí, sí. Lo que son las pachangas, partiditos cortos, algún día se ponía, al principio, te hablo. Y luego los juegos de posición, los cortos, siempre se ponían 2 comodines y se ponía Charlie en una banda y él en la otra. Charlie también estaba ahí. Y entonces siempre se ponían de comodines y siempre jugaban, ¿no? Y yo creo que fueron unos años muy buenos y muy, muy divertidos, ¿no? Yo creo que ellos disfrutaron mucho, tanto como técnicos. Sí. Y nosotros como futbolistas fueron años muy... No solo Las por ligas de Tenerife. Sí, por lo que ganamos, sino por lo que vivimos en los entrenamientos. Aquellas ligas fueron tremendas, ¿eh? Aquellas ligas fueron muy complicadas. Sí. Consiguió erosionar un poco al Madrid día a día, ¿no? Para acabar ganando títulos. Pero costó mucho, ¿eh? Nosotros veníamos, como bien sabes, de una quinta del Buitre muy potente. Empezamos con la final de Copa, que ahora esta semana se repite en Barça-Madrid, en Sevilla. Nosotros ese año, en el año 90, que es la que les ganamos a ellos en Valencia 2-0, ellos con un equipazo, y a partir de ahí yo creo que es cuando nosotros damos un pasito adelante y decimos, oye, esto podemos seguir de esta manera y podemos ser un equipo campeón, ¿no? Al año siguiente ya viene la Primera Liga y luego es cuando le ganamos ahí durante un tiempo al Madrid, ¿no? El Dream Team. Exacto, y ahí es donde nosotros, el equipo se vio fuerte. Yo creo que ahí la mentalidad cambió en todos, cambió en nosotros, cambió en el aficionado. Sí, porque el Barça se quitó los complejos. Sí, a ver, el Barça siempre ha sido del vaso medio vacío. ¿eh? Sí, Y tú lo sabes, siempre ha sido de verdad. decir, ay, 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 de malestar y a ver si guañem, a ver si surbe. Y era un poco esto. Luego, a partir de esos años, ya la gente se volvió mucho más exigente. ¿Por qué? Porque se jugaba muy bien y porque se ganaba y porque se conseguían títulos. Entonces, a partir de ahí es cuando el equipo fue un poco lo que es ahora, un club ganador que tiene que ganar siempre, que tiene la obligación de jugar bien también. ¿Eso qué es jugar bien? Bueno, pues claro, el Madrid defiende que jugar bien. Primero está ganar partidos y luego que el Barça no juega bien sino bonito. Que es distinto jugar bien que jugar bonito, ¿no? Bueno, más que bonito, digamos, práctico, tener lo que es un dominio del partido, del balón, un control del partido, tener una posesión, saber a qué juegas. Y como yo siempre digo, en nuestra época, que nosotros, yo me acuerdo que tú estabas en el terreno de juego y con los ojos cerrados sabías dónde estaban los compañeros. Sí. Y antes de recibir el balón tú sabías que tenías que jugar rápido, o sea, era pam, pam, pam. Sabías que siempre tenías gente en banda, sabías que era tocar de cara y una línea más, y esto era automático. Y yo creo que el Barça siempre se ha mantenido un poco, o ha intentado trabajar con esa metodología. Y lo que ha sido muy importante es que lo ha hecho siempre en la base. Y en la base lo ha hecho hace mucho tiempo que lo hace y lo sigue haciendo. Y esto... lo mejor que te puede pasar es cuando lo que trabajas en la base, luego el míster del primer equipo coincide y hace lo mismo, como pasó con Pep, ¿no? Cuando Pep llegó al primer equipo y jugaba de la misma manera que jugaba la base y había una apuesta por la gente cantera, pues era todo muy fácil, ¿no? Y entonces yo creo que lo que tú dices del Barça, yo creo que la idea es esta, el tener el dominio, el tener el balón, una filosofía de juego, un estilo, no ganar a cualquier precio. La teoría es, para defender, siempre un pasito adelante. Y para atacar, un pasito hacia atrás.
que es lo contrario de todos los equipos. Los equipos es para defender, un pasito atrás, y para atacar, vamos adelante. Nosotros no, nosotros para defender, vamos ahí, robamos y ya estamos ahí, ¿no? Jugamos en campo contrario. Y para atacar, un pasito, porque tienen que venir, y entonces cuando hay espacios y vamos, ¿no? Y esa un poco es la idea nuestra de Barça, ¿no? Está bien explicado, ¿eh? Bueno, Está muy bien. no, es fácil. Está muy bien, fácil. Bueno, fácil para ti, que lo No, has manejado, que lo sabes. no, de manera fácil me refiero, ¿eh? Sí, No, sí, no sí, es pero fácil. está muy bien, Luego, muy bien. hacerlo es otra cosa. No, muy bien Hacerlo explicado luego está. tienes que tener mimbres. Te admiraba mucho a ti, Guardiola. Me admiraba. Sí. Eres un referente para él en muchas cosas. También alguien de la cantera, ¿no? Sí, yo era Para mayor mucha que gente él. Fuiste el espejo en el que mirarse. Era mayor ¿Eh, que él. Guillermo? Coincidimos en la Masía. Sí, coincidisteis. Coincidimos en la Masía, era muy pequeño. Él era más pequeñito, que venía de San Pedro, siempre venía con su padre. Siempre me acuerdo en un tal Botorizón. Venía allí su padre, también sufridor, porque le gustaba mucho. Y Pep siempre ha sido, yo creo que un adelantado también desde pequeño. Muy inteligente, de lo que le gustaba muchísimo el fútbol, lo vivía, ya era pequeño y poquita cosa, pero era de los que le gustaba hablar, le gustaba mandar, veía el fútbol muy fácil, desde su posición. Y luego, pues, la cantera, lo que nos pasa también siempre, que siempre admiras a los que, y tienes de referentes a los que van por delante, ¿no? O sea, igual lo que tú dices de Pep, a mí me pasó también con jugadores que entonces eran un poquito mayores y empezaban a tocar el primer equipo. Yo cuando llegué a la Masía, pues entonces estaba Pedraza, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pedraza empezaba a tocar el primer equipo, estaba Fradera, luego ya un poquito Viñals, luego un poco Covelo estaba por allí, luego ya vino Najim, que empezó a tocar también un poco primer equipo. O sea, todos aquellos que empiezan a asomar la cabeza al primer equipo, pues tú tienes una admiración por ellos grande. ¿Te imaginabas que Guardiola llegaría a donde ha llegado como entrenador? ¿Que conseguiría lo que ha conseguido? Sí. Sí. Sí, porque él quería. Y él le gusta y es un enfermo del fútbol y quiere conseguir cosas. Y él, por el hecho de él siempre quería ser el mejor como futbolista y quiere ser el mejor como entrenador y no va a permitir que la gente se relaje. Y luego es muy buen profesional. Y entonces él va a estar siempre, él no afloja. Luego ganará o perderá. Porque ganar siempre es muy complicado. Incluso, ¿No desgasta esa actitud? Sí, claro. ¿Tú hablas con él, con Pep, tienes relación? Ahora hace días que no coincidimos en una boda también, el familiar de un exjugador también hace no mucho, pero no suelo tampoco. Es verdad que a veces por unas cosas o por otras, pero siempre porque si a lo mejor viene por aquí nos vemos, o si vas te ves, ¿no? Y luego hay relaciones que tú sabes que aunque no las mantengas de llamarte, es como el primer día, ¿verdad? Le ves, sí, es como exacto, que... o sea, tú y yo hace que no nos hemos visto. Sí, años. Un montón, pero nos hemos visto y dices, ostras, parece que nos vimos ayer. Sí, es verdad. Y esto también sucede. Pep, ¿volverá al Barça? ¿Tú le aconsejarías que volviese? Bueno, eso es él que tiene que decidir, no lo sé. Él dijo algo que igual como entrenador, que posiblemente no, pero es él el que tiene que decir o tomar la decisión, ¿no? Si va a volver de una manera u otra, ¿no? Sí, yo creo que siempre será bienvenido porque además dejó huella como futbolista y la ha dejado como entrenador, ¿no? Aquella amarilla que te impidió jugar la final de Wembley, yo me acuerdo, me dio mucha pena aquello a mí. Porque te merecías estar en aquella final de Wembley, ¿no? Estuviste como compañero en la expedición, pero no pudiste jugar, ¿no? Claro, ¿qué pasa por la cabeza? Yo siempre he pensado que el futbolista es egoísta, ¿no? Entonces, estáis cerca de conseguir un sueño, que es la final de Wembley. No sabíais, pero al final acabó siendo la primera Copa de Europa que el Barça ganó. ¿Cómo un jugador ve que se le escapa el rival? ¿Isaías era? ¿Cómo el jugador? Isaías, jugador del Benfica. Puede ser, el que estaba en el suelo. Se te escapa y tú tienes que frenarle. No fue tan así la jugada, fue más en medio campo. Yo quizá me podía haber... Vale, quizá a veces si analizas y luego ves la jugada con más tranquilidad, es verdad que a veces pues cuando eres joven y tienes ganas, pues puedes ser un poco impulsivo y y esto sucede y me ha pasado en más de una ocasión, porque sí, sabes que a mí también me metieron varios partidos en otra competición europea y también me perdí pues algún otro partido y luego con los años vas aprendiendo, ¿no? O sea, aquella tarjeta, ¿tú crees que la podías haber evitado? Bueno, no yendo a la jugada. En el momento que te puedes parar o que llevas mucho más cuidado en ese momento, pues a lo mejor no suceden las cosas, ¿no? Pasa que cuando estás ahí y estás en caliente y te estás jugando el pase a la final, porque realmente para nosotros aquello era una final. Teníamos que ganar al Benfica en casa. Creo que ganamos 2-1, me parece, ¿no?
y tenemos que ganar para ir a la final. Entonces para nosotros era lo máximo, el máximo partido. Sí que es verdad que me tocó a mí, porque éramos amenazados, éramos Sí. 6, 7 u 8, y al final me tocó a mí. Pero siempre digo que lo importante era ganar esa final en Wembley, que la conseguimos, que la viví de otra manera, como aficionado allí y que viajé como aficionado. Sí, sí, sí. Igual eso sí que me fastidió más, el no haberla vivido, lo que es la concentración de equipo. Ya. El no jugar te toca y te toca, ¿no? Como, oye, hay gente que se lesiona y no puedes jugar. Y esto el fútbol lo tiene. Pero el no haberla vivido con el equipo, en la concentración, en el hotel, esas sensaciones tan bonitas que hay, ¿no? La charla y esas cosas, eso está bien. Salid y disfrutad. Esa fue una frase de Cruyff en aquella final. ¿O no la recuerdas tú esa? No sabes si se dijo. ¿Tú no estabas? ¿Te la comentaron? Bueno, a ver, a mí Él solía decir eso, sí, ¿no? yo ese partido sí que es verdad que no estoy en la charla inicial, ¿no? Porque estaba más en grada. Sí. Y luego ya es cuando bajo al final del partido en la celebración, es cuando bajamos al campo y bajamos Vale. a vestuario. Él era muy de... sí, a Sois ver. muy buenos demostradlo. ¿Era eso, Cruyff, Sí. un poco? Sí, A mí me lo contaban que ocurrió en la final de Atenas, fue contra el Milan, sí. cuando el Milan pues, mete ahí Bueno. 4-0. Que aquello era un Cruyff, me dijeron que era un Johan de sois mejores que ellos demostrarlo, ¿no? No sé si es que cambió la actitud de a ver, de Johan, Cruyff. ellos no tenían mucho, no, la preocupación por el rival nunca la tenían. Nosotros no analizábamos el rival. Igual que ahora cada equipo cuando juega el domingo contra cualquier equipo analiza en ataque, en defensa, virtudes, defectos, qué hacemos, cómo tenemos que... No, nosotros no. No. Nosotros jugábamos, el equipo se daba la charla, decir pam, 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 y del equipo contrario prácticamente no hablábamos nunca. Y en Europa sí que hablábamos un poquito más, porque cuando íbamos al extranjero, Tony Bruins iba a hacer algún informe de los equipos extranjeros, viajaba algún día, hacía un informe, Johan nos explicaba a los jugadores, mira, de portero, Pepito, no sé qué, no sé cuánto, nos iba diciendo un poco 3 características del jugador, de cada jugador, y no entrábamos más. Se llamara Milan o se llamara Madrid o Juventus, y esto es verdad. Yo creo que era una forma de reforzarnos y de decir, no, Tenemos una idea de fútbol. nosotros jugamos a la nuestra, nos da igual quién esté delante, somos superiores. Creo que iba por ahí. Tú lo entrenaste después. Lo hiciste en Australia. Sí, en No Adelaide. te fue mal, por cierto. No, te fue mal, ¿eh? no, ¿Ganaste no. un título primer Sí. año? Bueno, ganamos, no, a ver, yo estuve 3 años en Australia. Ajá. Lo que decías antes, perdona que al Sí, hilo sí. de venir aquí a Barcelona tan joven, ¿no? Por ejemplo, mi hijo también estaba en infantiles en el Barça y lo saqué para llevármelo. Cuando marcho, yo estaba trabajando en el club Vale. y entonces me voy a Australia porque salgo del club. Y mi hijo estaba en el club y entendía que yo no podía estar un año sin verlo, porque a Australia además cuando te vas ya no vuelves. Tú te vas de mayo hasta el siguiente verano, porque en Navidades hay competición. O sea, es imposible ni. Y entonces me acuerdo que saqué a mi hijo, a Guille, el pequeño, que ahora tiene 24 años, porque yo no podía estar sin verlo todo el año y no lo llevamos. ¿Le preguntaste a él? Bueno, lo hablamos. ¿Pensaste en Lo hablamos. este es un caso, podría ser como un caso parecido al mío? Sí, pero no. No. Yo tenía más posibilidades cuando vine de ir un día o que viniera la familia a verme. En este caso era un año completo sin ver a la familia. Y te vas allí como entrenador a Y Australia. me voy allí por un compañero, que es Josep Gumbau. Sí. Josep Gumbau había trabajado con nosotros también en el fútbol base, en la escuela del Barça y como entrenador de pequeños. Él luego salió, hizo su carrera como entrenador, estuvo en varios sitios y fue a ¿Y tú Adelaide. qué entrenador? ¿A quién te parecías o a quién te pareces como entrenador? ¿De quién cogiste más? Yo creo que he ido con la idea nuestra, de Barça. Nosotros jugamos ahí un 4-3-3, clarísimo además. Un poco lo que es la idea de fútbol base, la que jugamos, un poco la idea de Johan y un poco la idea de Pep. Y un poco con eso, todo un poco, es lo que fui con esa idea, de extremos bien abiertos, hacer el campo grande con balón y trabajar sin balón, y esa es un poco la ¿Disfrutaste idea. como entrenador? Disfruté. ¿Pero? Yo, como te decía, fui 3 años. El primer año estuvo Josep de entrenador. Sí. Yo hice de technical director. Me quedé con él. Y yo fui a pasar un mes, ¿eh? Yo no me ficharon. Yo fui a pasar un mes. Le dije, Josep, si me permites estar un mes en Australia, haciendo campo con vosotros y conociendo el fútbol australiano, me voy un mes contigo. Y me dijo, vale. Y al cabo del mes me dice, oye, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y ya no volví. O sea, yo me fui para un mes y estuve después 3 años. Y luego él se marchó y tú pasaste Luego a ser entrenador. Él hizo el primer año. Ganamos la Copa, el siguiente año él se marcha a Estados Unidos porque él trabaja con David Villa, Ajá. que hicieron un tema del Queensboro, que luego, bueno, creo que no se llegó a hacer o algo de esto, y me dijo, oye, ¿por qué no te quedas tú?
Y yo digo, oye, ¿de verdad que no te va bien que me quede? ¿No te molesta? No, 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 porque esto a veces pasa, ¿eh? Bueno, Cuando te vas con alguien y uno se va, parece que si te quedas si te lo siempre... pide él, vale, pero si no, es Exacto, delicado el tema. siempre Sí, parece sí, que sí, sí, tienes sí. que... Y entonces me quedé y ese primer año fue bien porque conseguimos lo que es la Grand Final y la Premier. O sea, Por cierto, Cruyff se fue y se quedó Rexach. sí, sí. Y no le gustó a Cruyff eso. Bueno, seguramente no. Entonces, Tú sabes que no. Tony sí que se fue con Johan, ¿no? Y Charlie. Pero Charlie lo que decía, dice, es que yo soy Barça, mi vida es el Barça. He estado toda la vida aquí desde pequeño. Pero fue por Johan el que te colocó ahí como segundo durante tantos años, ¿no? Digamos, Sí, lo que te pasa devolvió que... el valor que Pero Rexach Charlie, tenía la historia del Barça. pero Charlie también había estado anteriormente, ¿no? Había estado en varias épocas. No sé si estuvo también cuando llegó Luis Aragonés, ¿te acuerdas? Sí, El sí, año sí, del sí. motín del Sí, Hesperia. joder. Ese año él un poco Sí. con Ángel Vilda también está ahí un poco metido, iba haciendo cosas. Luego él se quedó como míster. Y Charlie siempre ha estado en el club de alguna manera. Siempre ha sido muy, muy Barça, ¿no? Ya. Y él entendía que aunque se fuera, Porque Johan no pudo despedirse como entrenador y lo hizo su hijo en su nombre. ¿Te acuerdas cuando Jordi Cruyff le Sí. pide a Rexach, quítame, para recibir el aplauso del Camp Nou? ¿Te acuerdas de aquello? ¿No te acuerdas? Me acuerdo, pero aquello fue una situación un poco tan... Violenta, ¿eh? No fueron momentos fáciles para nadie. Para nadie. Claro. Para nadie porque fueron todas decisiones muy rápidas. La salida de Johan en el mismo vestuario cuando hubo un pequeño problema, que ahí se decide destituir a Johan. Al día siguiente no sé si había partido... Estaba Núñez, era Núñez, fue Sí, Núñez el que... sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no lo sé, no sé. Ya. Yo sé que estuvo Gaspar también, no sé qué pasó exactamente, y al final se decidió que no continuara. Y al día siguiente jugamos contra el Celta, me parece. Creo que recordar que contra Pues el sí, Celta. sí, el Camp Nou, Y ya Celta. sin él, y entonces no sé si estuvo Charlie, y entonces pues ahí es normal que hubiera un poco el ambiente que estuviera enrarecido por muchas cosas. ¿Qué recuerdos Entonces tienes de...? el recuerdo que tengo de aquello es que con todo lo que pudo pasar, los dolores de cabeza que hubo para todo el mundo y el malestar que pudiera haber para cualquiera, si no ponemos al Barça por delante de todos nosotros, estamos perdidos. Y en ese momento teníamos que poner al Barça por delante de todos nosotros. Por delante del presidente, por delante del míster que salió, por delante de Charlie si tenía que estar, por delante de los jugadores, por delante de cualquiera. Pasara lo que pasara. Y ¿Eso cómo se hacía? Y ahí, bueno, pues pensar en el Barça, pensar en el partido, ganar el partido, empezar a hacer piña de la manera que fuera, pero el Barça no se podía destrozar el Barça en un día. ¿El vestuario entendió aquello? Había que entenderlo. Lo que pasa que Johan es verdad, pues que era muy querido y que fueron unos años buenísimos y que hizo tanto por el Barcelona que dolió muchísimo su salida. Y entonces ahí claro, es normal que ahí se creara, pues... Llegó incluso a impedir a Núñez Sí, que entrase al vestuario. Sí, sí. A ver, la etapa final, y lo digo porque es público, o sea, no estoy descubriendo nada. La etapa final de Johan es verdad que ahí, pues digamos que conjunta también, no era como al principio. No. Los últimos 2 años no eran, ¿no? O sea, a partir de la final del 94 contra el Milan en Atenas, ahí después hay un cambio de plantilla y jugadores que llegan, y los 2 últimos años, digamos que es más... a ver qué es lo que hacemos, había que hacer un equipo nuevo, no se sabía si iba a haber tiempo o no, suben otro grupo de canteranos, de ahí había que ganar y había que ir bien, y son las exigencias de un club como el Barça, ¿no? Y ahí pues pasaron ciertas cosas que al final no se pudo aguantar. ¿Qué relación tenías con Núñez, con el que era presidente del Barça en aquella época? Normal, buena. Sí, yo creo que no he estado... A ver, no he tenido nunca problemas con nadie. Que por ser alguien muy importante del vestuario, tenías Sí. un peso, no sé si Núñez te consultaba las cosas o era de llamar a los jugadores No. o no ocurría eso. No, a ver, los llamaba a veces si tenían a lo mejor en algún tipo de renovación, algún futbolista que tuviera que renovar, a lo mejor tú sabes que también se decía que siempre por muchos iban ahí a su despacho, ¿te acuerdas? Sí. En Núñez Núñez de Navarro. Núñez de Navarro, y de vez en cuando, y a él le gustaba también por cerrar los temas, ¿no? Igual llevabas pues con tu agente o representante que tenías una renovación no sé qué, ya le gustaba cerrar los temas y a lo mejor pues cogía y los cerraba, ¿no? Pero nunca he tenido ningún problema, creo que con nadie de club. A ver, siempre hay sus más y sus menos. En el día a día, con un entrenador, con un compañero, con un dirigente, siempre
cuando trabajas en el club, en la formación, en un cargo, siempre hay decisiones que tienes que tomar y que no le van a gustar a la gente. Tienes que tomar, ¿no? Hay cierta ¿A ti te ha responsabilidad. ocurrido, siendo formador, siendo el jefe de la cantera del fútbol base del Barça, has tenido que tomar decisiones seguramente muy, muy complicadas, ¿no? Antes lo comentabas, decirle a un chaval que nos sigue, o a los padres, no sé si eras tú el que se encargaba de eso, o era cada entrenador de cada uno de los equipos. ¿Cómo manejaste esa situación de decirle no a un jugador de la Bueno, cantera? nosotros lo hacíamos directamente nosotros. ¿Ah, sí? Sí, porque entiendo que hay que dar la cara. Y hay que dar la cara en los momentos buenos, es muy bonito cuando uno ficha, pero en los momentos de salida es cuando uno más lo necesita. Sea el jugador, si es menor, con la familia, o si es ya mayor de edad, pues oye, hablar con él y explicar un poquito la situación y tal. Y hacerle entender pues que dentro de que es doloroso, lo que te decía antes, que la vida y el fútbol continúa. Y también te digo una cosa, a veces con una baja en un momento determinado, haces un futbolista. Haces un futbolista para jugar en Primera División. Nosotros hemos dado muchas bajas a muchos futbolistas que han jugado en Primera División. Dame un nombre. Hombre, pues por ejemplo, no sé, a ver. Por ejemplo, Javi Puado. Pero es que hay muchísimos, y muchísimos futbolistas que a lo mejor hemos dado la baja, se han ido al Adam, se han ido al Cornellá, se han ido a muchos equipos, los hemos vuelto a fichar, Sí. ya han llegado al primer equipo. Y otros que se han quedado y que luego no Y han otros llegado que no al han primer quedado. equipo. Luego, el camino, hay algunos que es directo, cantera Barça, directo primer equipo. Hay otros que tienen que pasar por otros equipos para formarse, digamos, ganar en confianza, sentirse importantes y volver al Barça. Entonces decir, ahora me toca, ahora es la mía. Hay alguno que le pasa a los 18, hay otro que llega a los 21 y no pasa absolutamente nada. Y cada uno tiene que seguir su proceso. Complicado decírselo al jugador y más a los padres, ¿no? Uh-huh. Los padres no asumen fácilmente que su hijo es rechazado o que no pasa el filtro. Bueno, pero es cuestión de hacerles entender que si no sigues por algo y siempre hay unos motivos, ¿no? A veces no es por lo que ha hecho, que igual es muy bueno lo que ha hecho. A veces es por lo que pensamos en el club que puede llegar a hacer. O sea, no es por lo que ha hecho, que es muy bueno, sino por lo que puede llegar a hacer. Y entonces en esa apuesta, igual en ese momento en su posición hay 1 o 2 jugadores que el club considera que son más importantes o lo hacen mejor y apuesta por ellos. Y luego, como te decía, igual te equivocas. Y los que tú apuestas de infantil por unos no llegan, te equivocas, y el que has dado la baja juega en Primera División. Y esto pasa, pero muchísimo. Estuviste años, trabajando con los chavales. ¿Ha sido lo más bonito que has hecho después de dejar el fútbol como jugador? He estado en diferentes etapas. ¿Sí? He entrado y he salido. La primera fue cuando dejo del fútbol. Yo termino en el 2003 en Escocia, en el Livingston, un equipo muy modesto. Y entonces había elecciones en el Barça y me llaman y me dicen, oye, si tal, ¿quieres entrar? Y entonces yo tenía 35 años. Entonces digo, oye, pues quizá, ¿qué más voy? ¿Dónde voy a ir ahora? Pues Sí, oye, con 35 años la gente ahora empieza a vivir, a trabajar. sí. Y tú con 35 habías recorrido. Sí. Y ya eran muchos, porque antes, tú sabes que cuando antes tenías 29 y 30 años ya te miraban mal. Sí. Uy, ese ya es mayor. 29 años, para renovar con 29 años, cuidado. Este 2 años máximo. Exacto. Y ahora Sí. tienes jugadores con 36 Sí. que están fuertes y están rindiendo muy bien, ¿no? Y entonces están en varias etapas. La primera fue 2003, que entró en el fútbol formativo, que vengo directamente. Entonces, el dejar el fútbol a mí no me supuso un gran dolor, porque vino... ¿Por qué no disfrutaste la última etapa, ¿no? Bueno, ¿Por qué te vas a Escocia? Pues porque hago 2 años antes en Villarreal. Sí. Hago 2 años en Villarreal, de los 32 a los 34. Tenía un año más para firmar, lo tenía prácticamente hecho. Y por las razones que sean, no se hizo. Se rompió. Rompieron ellos. Bueno, quedó ahí. Bueno, quedó ahí. Quedó Rompe ahí. una de las partes. Está Sí. todo hecho. Sí. Tú querías seguir. No, se me había dicho que iba... Sí, se me había dicho que iba a renovar y luego... No, pero hablamos en 10 días. Vete de vacaciones y hablamos en 10 días. Y entonces, estando en casa... Era Llaneza el que estaba ahí. Pues igual, el Villarreal. Y entonces a los 10 días es cuando se me llama y se me dice, oye, pues no vas a Te lo he dicho continuar. nada. Claro. Entonces me quedé con aquello de decir, oye, pues igual me gustaría seguir jugando al fútbol. ¿En Villarreal No, estuviste bien? ¿En Villarreal? ¿En el estuve bien. Villarreal? Sí. Estuviste bien, ¿no? Sí. ¿Tienes buen recuerdo? Sí. Era diferente trabajar, o sea, ser jugador del Barça que ser del Villarreal. Sí. Se pelea por otras cosas, que tampoco está mal. Sí.
que tú te dieses cuenta de lo que era la otra parte del fútbol, ¿no? Sí, claro, no, es que Aunque, es así, es así. No siempre, a ver, el Barça es un tema que es todo... que pelea por los títulos. Exacto, muy bonito y Es, no te falta de nada en ningún momento. ¿Un árbitro te trata diferentes jugando en el Barça o en el Villarreal? Digamos que en el Barça hay un respeto, un gran respeto. Yo creo que a los equipos grandes los árbitros los respetan mucho, ¿eh? En Villarreal también te respetan, pero cuando voy a Villarreal primero es porque me llama Víctor Muñoz, que estaba de míster, y entonces doy el paso y ellos acababan creo que de subir de segunda a primera. Y empezaron a fichar jugadores y había un muy buen equipo. El Villarreal entonces teníamos un buen equipo. Fue cuando viene Guaire de Las Palmas, Víctor también del Valladolid, creo que vino, y había un grupo. Luego estaba Diego Caña, Arrobarrena, viene Martín Palermo, que cuando dijeron que fichaba de Boca a Martín Palermo, la gente en Villarreal decía, no, estamos locos. No puede ser. Y locura, ¿eh? Claro. Fue locura. Y luego, a partir de ahí, por eso te digo que el Villarreal es un equipo que sabes que es de una familia que lo está haciendo bien y lo ha hecho muy bien, que ha invertido muy bien, que apuesta por la gente de casa. Tiene una ciudad deportiva que está muy bien. Claro, que cuando empezamos nosotros en la ciudad deportiva era un par de campos y muy pequeños y ahora ha hecho una maravilla allí. Y fueron 2 años, que el primero fue bueno porque hicimos una muy buena temporada y luego el segundo es verdad que para salvar la categoría estuvimos ahí luchando hasta el final y tuvimos que luchar mucho para salvarla. Pero hablamos de los árbitros. ¿El caso Negreira ha perjudicado la imagen del Barça? Bueno, no ha beneficiado. Ayudar no ha ayudado. Ayudar no ha ayudado. No sé luego de fondo qué ha habido o qué ha podido haber. Ahí hay que... Yo siempre confío mucho en los árbitros y en las decisiones que puedan tomar. Siempre he considerado que son muy profesionales y que pitan lo que ven. Y a partir de ahí siempre, un día te ayudan un poquito más y otro día se pueden equivocar y te ayudan un poco menos. Y que los equipos grandes también siempre pueden, en ese intercambio de equivocarte y no equivocarte, puedes salir más favorecido porque tu fútbol es más de ataque, más de riesgo, más de ocasiones y normalmente los grandes siempre salen. Ahora con el VAR es distinto. Ahora con el VAR pues hay veces que te crees que te va a caer algo a favor, resulta que luego cambia todo en dos minutos y son 2 y te la quitan, ¿no? Y ser portavoz del Barça en la época de... Con Bartomeu estuviste de presidente. Sí. No fue fácil esa época, ¿eh? No fue fácil. Pero también épocas fáciles, pillar una época buena de años, con tranquilidad, es complicado. Yo estuve, la última que entro con José Mari y con Vaquero, que es cuando vengo de Australia, y entonces me llaman para que entre con él, llevamos el fútbol formativo profesional, entonces llevamos los juveniles y el Barça Athletic. Pero al cabo de un año y algo, me dicen, oye, vas a pasar a hacer esta función también, ¿no? Tema institucional. Área institucional deportiva del primer equipo, vas a tener que viajar, vas a tener que, bueno, dar un poquito pues las entrevistas antes y después de los partidos. Digo, bueno, pues bueno, al principio iba llevando las dos cosas a la vez y luego poco a poco pues tuve que ir dejando un poco más lo que es el fútbol de base y dedicarme más al primer equipo. Y no es fácil porque tienes que... Porque lo que digas siempre se puede malinterpretar y siempre hablas un poco en nombre de club, de Barça. El mensaje tiene que ser muy de Barça, muy limpio, muy de pocos problemas, cero problemas, de no meter la pata, ¿no? De solución, exacto, exacto. No meter la pata. Y eso a veces no es fácil, ¿no? Porque siempre los partidos no siempre acaban como tú quieres y a veces hay jugadas pues que te pueden llevar a confusión. Y hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice, porque de hecho alguna cosa que tú creías que habías dicho bien, resulta que luego no era así y a lo mejor te metían un poquito de caña por eso, ¿no? ¿Crees que Bartomeu se tenía que haber ido mejor del Barça de lo que se fue? Bueno, al final las presiones, sabes cómo funciona y a veces pues no te queda otro remedio que salir de la manera que puedes. A veces la salida de un club como el Barça puede ser buena y bonita o puede ser dura y difícil, ¿no? Y no tan agradable. Y cada uno sabe la suya en cada momento cuál ha sido, ¿no? Si te tengo que hablar de él, a mí me parece un presidente, una buena persona, un buen hombre y yo que confío ciegamente. No creo que él en ningún momento se haya podido, y te lo digo, pero vamos... aprovechar de algo en el Barça, en ningún momento. Lo tengo clarísimo. Me parece un tío noble, sano. Vamos, de ir a tomar un café con él y de incluso montar una cafetería. Porque, no, lo digo, porque es un tío, para mí me parece honesto y muy serio y muy legal y muy normal. Me parece un tipo muy normal, de verdad. ¿Y Laporta?
Laporta no he tenido tanta No está relación. normal. No, Es no, diferente. no he tenido tanta relación. Pero te fichó él. Cuando ganó las elecciones, te fichó, ¿no? Él te fichó La primera vez, en 2003 sí, la o... primera vez entramos con él. A mí el que me llama es Chiqui. Ah, vale. A mí el que me llama es Chiqui, que, oye, tal, si ganamos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, pues fuimos con él directamente y aquella directiva, tú sabes que estaban todos. Estaba él, pero estaba Sí, Sandro, y estaba Barto, sí. y estaba todo el grupo. Estaba Ferran Soriano, y estaban todos. Estaba Faust, y estaba todo el grupo, ¿no? Luego, aquello se fue rompiendo poco a poco, ¿no? Aquello es cuando hay algún problema y luego Sandro ya marchó y luego alguna gente de Sandro también marchó y bueno, y el resto pues nos pudimos aguantar de aquella manera y esto O sea, con pues Laporta no tuviste una relación, no has tenido una relación nunca así cercana. Con Laporta no has estado... de hablar así como estamos tú y yo, en confianza y explicarnos algo o pedir opinión por algo o hablar de un tema referente al club, no he tenido. He coincidido con él cuando esta última etapa, cuando viajaba, o sea, cuando salió Barto y hubo cambios en el club, luego entró Tusquets, el tiempo aquel Sí, sí, que sí, la estuvimos, gestora. sí, la gestora que estuvimos viajando y trabajando como podíamos, Sí. luego entró Laporta con la Junta y coincidí con él, me parece, el primer mes o no sé cuánto tiempo estuve con ellos, que viajé, algún viaje hice con ellos, estuvimos juntos en algún sitio y luego ya fue cuando decidieron pues que saliera. ¿Tú estabas cuando manda un burofax Messi diciendo que quiere dejar el Barça? Y es Bartomeu el presidente. Es un verano en el que Messi dice que se quiere ir. ¿Tú eres el portavoz del Barça en aquel momento? ¿Estabas en el club? ¿Te acuerdas aquel verano? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. No sé si era Y exactamente en Bartomeu, el momento que le queda un año a Messi todavía de sí. contrato. Y Barto Y Bartomeu le creo, convence para que siga. y Barto no le No, parece bien, exacto. ¿no? Y no permite que se vaya, ¿no? No ¿Cómo deja. recuerdas aquello tú? Bueno, el recuerdo es de que él hizo lo posible para que León no marchara. Y consiguió al final que se quedara, ¿no? ¿Cómo lo hizo y de qué manera y cómo lo defendió? Pues eso habría que preguntárselo a Barto, ¿no? Pero yo creo que vamos, dejar que Leo se marchase en aquellos momentos, yo creo que hubiera sido un momento muy complicado, porque yo creo que la gente no sé si hubiera perdonado a los que estábamos en el club que Leo pudiera marchar en ese momento, ¿no? ¿La gente ha entendido que Messi no siguiese? ¿Tú lo entendiste? En el momento que sale, yo creo que hay mucha gente que no lo entiende. Y más también cuando parece ser que estaba para renovar, ¿no? Estaba para renovar, parecía que estaban negociando y luego pues es cuando se rompe y deciden que no va a seguir, ¿no? Nunca sabremos, en estos casos nunca sabes las razones de fondo, ni si ha habido una negociación, si es por un tema económico, si es por un tema, una discusión, si es un tema personal, si se rompe porque alguien explota en un momento determinado y dice que no, fuera. Esto no los vamos a saber, ¿no? Eso lo sabe únicamente los que estuvieron viviendo esa situación. Pero que Leo lo pasó mal a la hora de marchar, eso lo vivimos, ¿no? Lo vivimos todos, lo pasó mal porque también llevaba una vida desde que vino aquí, Sí. desde pequeñito con su familia, que a nosotros entonces sí que nos pilló también en el fútbol base, cuando Leo llegó muy, muy pequeño y la temporada aquella que pasa y rompe, vamos, se come todas las categorías, ¿te acuerdas, no? Que Sí. pasa a jugar por juvenil, el tercera división, el Barça Atleti, incluso no sé si llega a debutar en el primer equipo, o sea, es un año y todo aquello lo vivimos y Leo... La verdad es que siempre todo lo que ha hecho por el Barça siempre ha sido muy Al principio no creías mucho en Leo, ¿no? Cuando le viste ahí tan menudín, no tenías claro si iba a triunfar. ¿O sí? ¿Lo viste? Sí, lo que pasa que es verdad que cuando era la primera impresión, cuando lo ves así sin jugar, la imagen y dices, ostras, físicamente, ¿no? También Claro. era muy pequeñito, ¿eh? Sí, luego Era se muy hizo el pequeñito, tratamiento exacto, también. exacto. Pero él y con muchos jugadores que cuando los ves así, que físicamente son tan pequeños todavía, y pensar todo lo que les queda por delante, es difícil tener claro que uno ya va a ser futbolista, o va a llegar al primer equipo, o va a ser lo que luego fue. O sea, acertar en eso. Luego, a medida que fueron pasando los años y los partidos y él fue creciendo, es cuando vas viendo que ahí hay algo, ¿no? Y cuando ves a Lamine con 17 años que está despuntando de esta manera y le comparan incluso con Messi, ¿qué piensas? ¿Hay que protegerle? ¿Hay que dejarle disfrutar? ¿Cómo analizas él? Bueno, es una mezcla de todo, ¿no? Es saber hasta dónde. Yo creo que él está demostrando mucha madurez
a pesar de su juventud, que también viene de abajo y el que sale de la cantera sabe lo que significa jugar en el Barça, en la cantera y llegar al primer equipo. Y cuando sabes lo que cuesta llegar en el primer equipo, tú haces todo lo posible para mantenerte, ¿no? Y trabajas al máximo para decir, oye, pues yo de aquí quiero hacer carrera aquí, ¿no? Él lo está demostrando, tiene muchísima calidad, porque la verdad es que es un futbolista diferente. Yo creo que las comparaciones no son buenas. Cada futbolista es el mismo. Leo era Leo y Lamine es Lamine, y cada uno seguramente hará su carrera y tienen que aportar primero lo máximo para el club y para el equipo. Yo creo que los grandes jugadores, primero, uno es grande cuando se pone al servicio del equipo y hace grande a los compañeros y hace grande al club, y eso te hace más grande a ti. Y yo creo que Leo es lo que hizo, ¿no? Y yo creo que Lamine está en el camino también. Yo creo que es un gran futbolista que hace jugar a los demás, que está demostrando que no es egoísta, que a la hora de hablar, cuando lo oyes hablar también, sabe lo que dice, sabe lo que dice, y eso que es joven, sabe lo que quiere y que lo tiene muy claro. Y entonces yo creo que es un jugador que puede quizá marcar una época, pero siempre con calma, con tranquilidad y siempre, pues bueno, protegiéndolo, pero claro, tiene que jugar porque marca diferencias. ¿Te ha sorprendido Flick? Lo bien que lo está haciendo. ¿Qué te parece lo que está haciendo Flick con el Barça? Pues que lo está haciendo muy bien, que quizá nadie lo esperaba, que además entra por Xavi en un momento también pues que no era fácil y que mucha gente a lo mejor se pudo preguntar, Flick ahora, no sé. Y que está demostrando con creces pues que lo está haciendo muy bien, que está trabajando, que es un gran profesional, que es serio. Yo creo que hay una cosa muy importante, es que está sacando mucho rendimiento de los futbolistas, saca mucho rendimiento, que ha recuperado a jugadores que parecía que no se sabía qué iba a pasar con ellos, ¿no? Si iban a seguir, si no estaban, y los ha recuperado, les ha dicho, oye, aquí hay que rendir y hay que jugar, si no vas a jugar. Creo que tiene buen ambiente, creo buenamente el vestuario. Creo que lo más importante en un entrenador es saber gestionar el grupo y saber gestionar el vestuario, y eso también lo ha conseguido. Eso es fundamental. Y luego la imagen que da de cara al exterior en las ruedas de prensa, en las declaraciones, la imagen, un poco el mensaje, siempre es bueno. Siempre es bueno, es de buen rollo, cero excusas, vamos por faena, déjate, fútbol, rendimiento puro y duro, y eso lo tiene muy claro, ¿no? Porque ya se le nota que viene también de un equipo, digamos, como el Bayern de Múnich, que también hay que tener ¿no? tablas, y él las tiene, está demostrando que tiene muchas tablas. ¿Por qué Xavi no llegó a triunfar? ¿Tú crees que se equivocó Xavi en algo? Pues no lo sabemos, ganó una liga, ¿eh? Sí. Hay que recordarlo. Ganando, decíamos que era la liga del 1-0, ¿no? Sí. Digamos que Xavi también representaba los valores del Barça de espectáculo, el Barça de toque que hemos comentado antes, y acabó ganando partidos por 1-0 perfectamente. Ganar una liga en aquel momento no era fácil tampoco, ¿no? Él se fue, es verdad que estuvo en Qatar y luego es cuando el Barça apuesta por él. Creo que se le fue a buscar anteriormente, no sé si en alguna ocasión y no estaba todavía por labor. No dio el paso. No dio el paso. Casi, pero no dio el paso. Sí. No sé si uno de ellos fue cuando nosotros perdemos la Supercopa de España en Arabia, me parece una de ellas, y es cuando, ¿te acuerdas que se va a hablar? lo intenta. Se va a hablar con él. Sí. Que yo creo que es allí donde Chingu no sigue, creo que después de aquella Supercopa, ¿no? Hay cambios y Chingu no sigue. Valverde no sigue. Y entonces él pues no, en ese momento no dio el paso de venir. Y lo que pasó este último año, pues es verdad que costó y las cosas no salieron quizá como él pensaba. Los motivos, pues habría que analizarlos, ¿no? Bueno, dimitió en diferido, ¿no? Dimitió, pero me voy ahora, me voy después, en fin, fue un luego siguió y ¿no? complicado, ¿no? Siguió y no siguió. La vida te cambia en 2007. Porque eso fue un accidente, tienes un accidente de coche, ¿no? Te cambia la vida en aquel momento, de alguna forma, ¿o no? Sí, total. Total, a ver, es de estar a no estar. Y te pilla con 40 años en lo que es el Ecuador, ¿no? Si vives 80, que yo calculo por ahí más o menos, y en una edad buena y bonita, y con niños pequeños. Yo lo que pasa es que de este tema no quiero tocar mucho. No, porque son recuerdos que a mí me ha servido mucho aquello, me ha servido muchísimo, porque, bueno, veo la vida de otra forma.
La verdad es que la veo de otra forma. Pero sé lo que viví. Y eso me lo quedo yo. Y, y entonces, pues, prefiero seguir siempre adelante. Yo creo que no era mi momento. Que Dios me dio una oportunidad más. Igual pensó que tenía algo más que hacer. Y en eso estoy. Pero sí que tuve mucha suerte, es verdad. Y lo que aprendes en la vida es que no puedes, hay que tomarse la vida, siempre lo digo, con mucha tranquilidad. Y vamos siempre deprisa y corriendo. Y queremos comernos el mundo en 3 días. Sobre todo cuando eres joven. Y hay que hacer las cosas con calma. Si no lo haces hoy, quizá lo puedes hacer mañana. Y hay cosas que sí, las puedes decidir hoy y las decides. Pero quieres hacer todo. Y a mí lo que me pasó es que bueno, fue con la televisión. Yo estaba trabajando en televisión. Y fui por un partido a Valencia, un Valencia-Barça. Y yo lo quise hacer todo el mismo día. Irme por la mañana en coche, hacer el partido por la noche y volver después del partido en coche. Claro, muchas horas. Muchas horas. No, y la tensión del partido. También. Quieras que no, cuando comienza el partido y cuando sales y te acaba, relajas. bajas y Exacto, estás en una fase exacto, de sueño, exacto, ¿no? Te entra un exacto. poquito el... Y luego terminó el partido tarde. Mientras fui a buscar el coche, que tuve que ir a buscar el coche no sé dónde. Salgo de Valencia tardísimo. Yo tenía que haberme quedado a dormir. Pero por la mañana yo tenía cosas que hacer en Barcelona. Había un partido de mi hijo y había un partido de la marató, de esos de que montan, y siempre estás con eso de que a ver si llego mañana, que me han pedido que... Y entonces aprendes eso, pues que hay que quedarse. Y si no llegas al día siguiente y no estás, no pasa absolutamente nada. Lo importante es que estés siempre, ¿no? Que a veces quieres estar y llegar. Y entonces hay que tomarse las cosas con mucha tranquilidad. Y es verdad que lo único que recuerdo es, ostras, lo único que te puedo explicar es que yo recuerdo salir de Valencia, por allí, por la salida de Valencia, y poco más recuerdo. Y el accidente lo tuve en la Mella de Mar. Y no recuerdo nada más. Luego sí, tuve mis vivencias y mis cosas, que eso, como te digo, me lo voy a quedar. Lógico. Sí. Pero te dormiste y pasó lo que pasó. Te quedaste dormido al volante. Pero, ¿por qué has vuelto a ese lugar? ¿Has vuelto alguna vez? ¿Al lugar de? A la Mella, a la zona de donde tuviste el accidente. Sí. ¿Por qué? Sí, volví una vez. ¿Por qué? No, una o 2 veces volví. ¿Por qué? Bueno, porque quería, digamos, necesitas superar algunas cosas, ¿no? Y estar en el sitio y respirar hondo y decir, pues mira, aquí pude algún día haberme quedado, no fue así, analiza la situación y yo creo que te ayudan pues a seguir creciendo a todos los niveles como persona, a madurar y a seguir la vida. O sea, es decir, he dejado un paso atrás, me olvido, intento olvidarme poco a poco, pero es muy difícil olvidarse, porque a día de hoy sigues pensando y aquello siempre va a estar ahí, siempre va a estar. Y cada vez que vengo de Benidorm a Barcelona, pues cada vez que paso por ahí, cada vez que paso por la Mella, digo, aquí fue. Pero eso es inevitable. Eso no... Pero eso te hizo más fuerte, te hizo valorar las cosas, ¿no? Lo que es importante de verdad y lo que no es tan importante. Por eso está muy bien el decir, si no voy, no llego mañana al partido o al maratón, no llego, ¿no? Y luego el agradecer pues a toda la gente que en aquel momento se puso en marcha. Sí, ¿no? Primero los dos chicos que, gracias a Dios, no sé por qué pasaban a las 2 de la mañana por allí abajo, porque era un barranquito, que allí no pasa ni un alma, no pasa ni un alma. Y yo estaba allí con el coche, que no me hubiera visto nadie y yo me hubiera quedado, porque me hubiera, digamos, quedado. Y pasaron 2 chavales y empezaron a mover y empezaron no sé cuántos, y es cuando te llegan, todo muy justo de tiempo, es verdad, pero... Y luego el tema de hospital, de médicos, pues toda la gente que pudo ir, de bomberos, de policía, pues el agradecimiento eterno, que a día de hoy, veces que voy por los campos de fútbol, siempre me encuentro a alguien, sobre todo en la zona de Tarragona, oye, yo estuve el día aquel que no sé qué, no sé cuánto, sí, y te recuerda el momento y te recuerda muchas cosas, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Tengo aquí el cafelito express, ¿vale? El expreso. ¿Vale? Preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Ok? Sí, facilito, tampoco tiene más, ¿eh? Una palabra si puede ser, 2, en fin. Un consejo que recuerdes que te dieran tus padres. Pues siempre me han dicho que me cuide y que, bueno, que intente hacer las cosas bien y que trabaje, ¿no? Consejo que le das a tus hijos. Pues el mismo, sobre todo que sean buenas personas, que sean honestos, que sean sanos, siempre pido que sean buenas personas y buena gente como lo son ahora. ¿Vivir en la Masía para ti fue? Pues una parte muy importante de mi vida.
¿A qué compañero de la Masía recuerdas? Si recuerdas alguno que compartió muchas cosas contigo. Pues a muchos. Es que ahora mismo hay muchos de diferentes edades, mayores, pequeños. El primer grupo, Si no, cuando llego, el primer grupo de la primera, de los que abrieron la Masía, todo ese grupo, como te decía yo, de Pedraza, Covelo, Viñas, todo este grupo, muchos, hay muchos de ellos, y luego los que fueron llegando después, yo luego ya llegó Pep y llegaron otros, es que han pasado tantísimos futbolistas por allí. ¿qué perdiste de tu adolescencia, incluso juventud, llegando al Barça con 12 años? ¿Qué has perdido? Digamos que relación familiar y algunas amistades que de pequeño tienes en el pueblo y que a lo mejor cuesta mantenerlas. Algunas las mantengo. Sí. Sí. Yo, uno de mis mejores amigos es de Benidorm y ese ¿Cómo se llama? Jaime. Y ese lo mantengo. Y luego la familia, quieras que no, pierdes momentos. Porque con tus padres aún se escapan a Barcelona, vienes tú, pero es verdad que, por ejemplo, los abuelos van cumpliendo años y a lo mejor en cualquier momento se van. Y hay muchos momentos de tu vida que has estado en Barcelona que a lo mejor no has podido estar con ellos, ¿no? Te quedas la lejanía, ¿no? Acaba la frase, Van Gaal conmigo fue... Honesto. Sobre todo porque me dio la cara, lo que decía de dar las bajas, ¿no? Y me comunicó que en principio pues que tendría que buscar una salida. Una película que te ha marcado, o que te marcó. Muchas, no sé. No sé, Los puentes de Madison o Gladiator. Bien. Esas que ver muchas veces, ¿no? ¿El mejor jugador del mundo ahora es? El mejor jugador del mundo. Hay varios, diría, ¿no? Yo creo que Lamine está sensacional, Mbappé es un grandísimo futbolista y yo creo que muchos futbolistas buenos. Mbappé es mejor que Vinicius. Bueno, diferentes. ¿Te gusta más? Diferentes. ¿Te gusta más? Diferentes. Yo creo que Mbappé lo puedes utilizar también de 9 y a Vinicius no, ¿no? ¿Te gusta más? El mejor jugador de la historia. Muy complicado. Ahí hay varios siempre. A mi suegro le gustaba mucho Di Stéfano. Mi suegro fue Toni Torres, ¿te acuerdas? Sí, claro. Que jugó en el Barça. Joder. Sadurní, Rifé, Torres, Costas y tal. Equipazo. Y él siempre decía, Di Stéfano, qué bueno era. Claro, nosotros no lo vivimos. Claro. Nosotros ya somos más de la época un poquito de inicios de Cruyff, del Mundial aquel de Alemania, Sí, ¿no? sí. Maradona 70, sobre todo. De Diego sobre todo, Sí. de Leo mucho más, de y Pelé. Y Pelé lo que hemos podido ver más también en Más imágenes. más en vídeo, ¿no? Define con una palabra a estos presidentes, ¿vale? Laporta. Con una palabra. Sí. No lo sé, es muy difícil. No te sabría qué decir. Vale, pues entonces suprimimos las palabras, ¿vale? El mejor estadio en el que has jugado. Pues el Nou Camp. Va a quedar bonito, ¿eh? Va a quedar bonito. Espero que sí. Con la obra, ¿eh? Espero que sí. Ser del Barça implica ser antimadridista, ¿no? No, yo creo que no hay que ser nunca anti nada. ¿Tú vas con el Madrid en la Champions? Si estamos el Barça jugando, es normal que quieras. El mayor enemigo del Barça deportivamente es el Madrid. Y si el Madrid no está en competición y está el Barça, pues oye, el barcelonista se quita un peso de encima. Se quita un peso de encima. Pero nunca me he considerado antimadridista. Cuando jugaba, es verdad que era un equipo que me motivaba mucho, porque es la rivalidad de siempre, y nosotros porque te viene de abajo de la cantera. Esa rivalidad infantil-juvenil con el Madrid, ya la conocíamos, ¿no? Pero luego nunca ha habido eso. Al revés, siempre te digo una cosa, y siempre creo que he tenido buenas palabras para el Madrid, porque siempre ha sido un club muy señor. Siempre tengo el recuerdo de cuando era jovencito íbamos a la ciudad deportiva del Madrid, buen trato. En toda la gente, todos los trabajadores, educación, respeto. ¿Qué tal con Florentino? Bien. Bien. Lo que he podido también coincidir cuando hemos coincidido con Emilio y allí que estábamos, siempre muy bien. Un lugar para desconectar. Pues Benidorm. Está bien. Una ciudad para vivir. Hay muchas también. Pero digamos que Barcelona no está mal. No está mal. Y yo creo que donde estamos ahora también es muy buena ciudad para vivir. Madrid. Y Benidorm también es un sitio buenísimo. Un político. Esta es complicada.
no te sabría. ¿Sigues la política? ¿Te gusta la política? La sigo y me gusta, pero está muy difícil. La política está complicada. Sobre todo porque pienso que los políticos, en el momento que piensas que podemos estar nosotros al servicio de ellos, es un problema. Yo creo que ellos deben estar más al servicio del ciudadano, ¿no? De las personas, de ayudar, de conseguirnos cosas, no de hacernos favores, pero sí de ayudarnos, ¿no? La gente que más necesita o menos, o la gente que, no sé, mirar de que esto funcione de alguna manera, ¿no? Y parece que cuando vemos constantemente, yo creo que no es buena señal cuando cada día en todos los medios, en todas las televisiones, en todas las radios, salen tantos políticos. Yo creo que es que cuando se habla tanto de política es que esto no va bien. Es como cuando dices, el mejor árbitro es el que pasa desapercibido, ¿verdad? Y yo creo que es un poco así, ¿no? O el mejor presidente. Coño, aquel que no quiere aparecer y aparece cuando tiene que aparecer. ¿Sabes qué te digo? Sí. Lo que dicen, el dinero y los cojones para las ocasiones, ¿no? No, es verdad. Y esto es un poco así. Y en cambio, cuando ves cada día con un problema y un problema y un problema y un problema, yo creo que esto no ayuda a nadie, creo. ¿Hablas mejor inglés ahora que en la época de Australia? Yo creo que hablo peor porque hablo menos. Cuando estaba allí hacía el esfuerzo. Hubo muchas bromas con tu inglés por alguna entrevista, ¿no? Que decían que no era un inglés. ¿Te molestó? No me molestó. Pero sí, te molestó. No me molestó, pero a ver, yo creo que lo importante en las personas es cuando hacen un esfuerzo para hablar idiomas. A mí me costó mucho hablar catalán. Y si la gente hubiera actuado de la misma manera, no hablaría catalán. Si a ti cuando hablas y fallas se ríen, la gente no habla más. De hecho, muchas personas que han ido a Cataluña y hablan siempre castellano. Y con los idiomas pasa esto. Y en cambio, cuando tú notas que alguien te da confianza, y aunque tú falles y hables mal, me comporto igual y te sigo animando a que hables, al final hablas. Sí. Estuve estos días con Julio Salinas. Ajá. Y me hablaba catalán. Y digo, Julio, oye, habla castellano, no pasa nada. Y el tío hablaba catalán porque ve que igual a la gente le gusta, le da confianza y que él va mejorando, y como se ve mejorando, él pues se anima más. Y yo creo que eso es lo que necesitamos todos. Y en aquel momento a mí me pilló después del partido. Para mí el estar allí, y te digo una cosa, yo había dado charlas en inglés, y sin ningún problema, El lenguaje de fútbol es más sencillo, Claro. Bueno, lo que manejas tú. Tú sabes mejor. Vale, ¿verdad? Es pressing, push, strong, come on, y play. No es tan difícil, ¿no? Pero es verdad que luego sale y la gente se lo toma un poco como diciendo, y yo creo que lo que hay que valorar es el hacer un esfuerzo. Porque ahora da la sensación que todo el mundo habla inglés. Mis 3 hijos hablan inglés perfecto. Perfecto. Y esa es de las mayores alegrías e ilusiones que he podido tener. Porque, oye, hoy en día hablar inglés es tener una carrera. Y es tener trabajo. Sí. Hoy en día si tienes inglés te da el poder estar trabajando en cualquier sitio. Pero es que parece ser que todo el mundo habla inglés. Y yo voy por ahí, nadie habla inglés. No te creas que habla todo el mundo, exacto. No, es que da la sensación. Da por hecho no, pero a veces nos reímos. No, pero está muy bien poco. El mensaje que lanzas. Es verdad que el miedo a que se rían de ti hace que no pruebes, que no te lances a hablar un idioma. Y es verdad que eso. Y eso le puede pasar a catalanes a lo mejor también más cerrados, que les cuesta hablar castellano. Sí. Y si ellos notan que tú te puedes llegar a reír o cachondear, igual no se van cortando y cada vez hablan menos. ¿Me entiendes? Un sueño por cumplir. Acabamos. Un sueño, no. El sueño es seguir estando bien de salud, con la familia, ver a mis hijos pues seguir creciendo y estar bien en el día a día. Y no aspiro a mucho más, sino a estar bien y estar feliz y estar a gusto. Y que el futuro... yo tengo 57. Ajá. Yo estoy más cerca de los 60 que de los 50. Sí. Y eso es como me decía un amigo el otro día, me decía, mira, esto es un metro de 100 y yo ya estoy en el 80. Fíjate lo poquito que me queda. Sí. Dice, ¿cómo me tengo que tomar yo la vida? ¿No? Pues esto es lo mismo. Según vas ese metro, vas comiendo... Aprendes a disfrutar más de los momentos. Ese metro, vas valorando unas cosas de una manera más que de otra. No te tienes que tomar todo con mucha salud, ¿qué dices tú? Una manía. ¿Como futbolista tenías una manía antes de un partido? No has tenido. No, siempre me he santiguado. Sí. ¿Eres creyente?
Sí, 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 sin duda alguna. Pero vamos, lo tengo clarísimo. Y Ese pasillo para llegar al campo, al césped, ¿eh? ¿no? Hay una capillita Con la allí. capillita Hay una capillita justo al allí, lado. sí. Yo también he sido desde pequeño y siempre he ido a colegios un poco religiosos, ¿no? Ah, Siempre, pues allí en Benidorm, en mi pueblo, iba a un colegio de monjas. ujú. Y luego estuve en un colegio de salesianos también en Orihuela. Y luego en Barcelona, cuando llegué, también fui a salesianos. Y siempre he tenido una educación, pues bueno, digamos, en valores y en principios. Y bueno, y soy muy de lo que es la vida, que yo entiendo, de, ¿Ha de- sido un de- buen de papa? formar una, de ¿Francisco ha formar una, sido, ¿eh? Francisco ha sido un buen papa? Bueno, entiendo que tampoco he estado muy, muy pendiente No. de su labor. Eh, bueno, digamos que ha sido un papa que ha hecho todo lo que ha podido por el bien de la Iglesia, ¿no? Luego Mm. hay gente pues que le ha gustado más o le ha gustado menos, ya depende, pero que lleguemos a llevar la ideología política al papa, Ha es llegado, ¿eh? que, es que esto es muy Ha grave, ¿eh? llegado. Ha Esto es muy llegado. grave, Se le porque lo critica por, importante, lo que te efectivamente. decía de los políticos, lo importante Sí, son, sí, sí, son sí. las personas. Y ahora ya como politizamos todo, O sea, hasta el papa. eres de derechas, hostia, pues me gusta el papa. Si eres de izquierda, no, no, tal. Y depende de lo que seas, me gusta más o me gusta menos. Aunque no te haya gustado. Sí, Como sí, tú ya sí. eres de un lado, Te ya crees que marcas. ese es bueno. Y yo creo que esto es bueno, aunque tú tengas una ideología, reconocer los errores o fallos que haya podido tener alguien, aunque sea de ese mismo partido Mm. o de esa ideología, ¿no? De Rosell no hemos hablado de Rosell. Simplemente, ¿tú tuviste contacto con Rosell? Sí, ¿Buena relación con Rosell? siempre. Cuando estuvo en la cárcel, ¿tuviste contacto con él o fuiste a Bueno, verle? no. No, en aquella No, época en la no. cárcel no. No hemos coincidido, ni mucho menos. Pero Después siempre ha sí, habido, siempre ha habido buen, buena relación. buen trato y buena relación, ¿no? Y siempre, bueno, he podido preguntar a otras personas íntimos, amigos suyos, que qué tal iba y todo esto. Y luego cuando ha salido, pues hemos coincidido también en algún sitio y siempre se ha portado muy bien conmigo. Y para acabar, una frase. Una frase para poner punto final a este cafelito. Pues, pues nada, que lucha por lo que tú crees que tienes por lo que quieras conseguir, ¿no? Que en la vida, sobre todo la gente más joven, Mm. claro, lo tiene tan difícil todo, ¿no? Y lo digo por mis hijos, ¿no? Tienen difícil para conseguir trabajo, para conseguir un buen sueldo. Mi hijo está en Estados Unidos trabajando, o sea, estudiando, y está pensando si quedarse allí ya, después de la carrera, a trabajar, porque hay más oferta y hay posibilidad de trabajar que venir aquí porque no sabe dónde va a ir. Pero que a la gente pues que luche por sus sueños y que luche por conseguir cosas y que crea en sus posibilidades, que a base de trabajo y de preparación la gente va abriéndose, digamos, camino y consiguiendo cosas en la vida. Pues muchas gracias, Guillermo. A ti, Josep, De una verdad. alegría verte, ¿eh? Igualmente. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.